Dado que al parecer Yahvé ha decidido encarnarse valiéndose del antiguo modelo egipcio, lo normal sería que el transcurso de la encarnación se apoyara en sus detalles en ciertas prefiguraciones. La aproximación de la Sofía significa que va a tener lugar una nueva creación. Pero esta vez el modificado ya no será el universo, sino su creador. Dios, en efecto, desea transformar su propia esencia. La humanidad ya no será aniquilada, como antaño, sino salvada. Uno advierte en esta decisión el humanitario influjo de la Sofía. Los creados ya no serán hombres nuevos, sino un solo hombre, el hombre Dios. Con este fin es preciso valerse de un procedimiento inverso al utilizado hasta ahora. El Adán secundus, masculino, ya no brotará inmediatamente de la mano del Creador, como el primer hombre, sino que habrá de nacer de una mujer humana. La prioridad, pues, le corresponde en esta ocasión a la Eva secunda, y ello no solo en un sentido temporal, sino también en un sentido substancial. Conforme a lo que se conoce como el protoevangelio, y todavía más en concreto el Génesis 3:15, la segunda Eva es correspondiente con la mujer y su linaje, el cual pisará la cabeza de la serpiente. Y así como Adán era originalmente hermafrodita, la mujer y su linaje pasan también a estar formados por una pareja humana, es decir, la Regina Coelestis y Madre de Dios por un lado y el Hijo Divino que no tiene padre humano por otro. De este modo María, la Virgen, es escogida por Dios para ser el recipiente puro que albergará el futuro nacimiento divino. La autonomía e independencia de María con respecto al varón se ven subrayadas por su virginidad. María es una hija de Dios que, como el dogma establecerá más tarde, fue distinguida desde un principio con el privilegio de la concepción inmaculada y liberada así de la mancha del pecado original. Por ello su pertenencia al status ante lapsum es evidente. De este modo se sienta un nuevo principio. Del carácter inmaculado de su ser se sigue sin dificultad que no solo es vehículo de una imago Dei, que no ha visto en absoluto menoscabada su pureza, sino que como esposa de Dios es también una encarnación de la Sofía, su prototipo. Su filantropía, puesta detalladamente de relieve en los documentos antiguos, induce a suponer que Yahvé se ha dejado influir grandemente por la Sofía en esta, la más reciente de sus creaciones. Pues María, la bendita entre todas las mujeres, es una amiga e intercesora de los pecadores, es decir, de la humanidad en su conjunto. Al igual que la Sofía, María es una mediatrix que conduce a Dios y garantiza de este modo la salvación de la inmortalidad. Su Assumptio es el modelo ejemplar de la resurrección de los cuerpos y como esposa de Dios y reina del cielo, ocupa el mismo lugar que la Sofía veterotestamentaria. Son dignas de notarse las insólitas medidas de precaución de que se rodea la creación de María, conceptio immaculata, extirpación de la mácula peccati y sempiterna virginidad. Es obvio que con ella se está protegiendo a la Madre de Dios de las acometidas de Satán. Este hecho permite concluir que Yahvé se ha dejado aconsejar por su omnisciencia, pues en esta se da un conocimiento claro y distinto de las perversas inclinaciones a que tan aficionados el oscuro de los hijos de Dios. María ha de ser protegida a cualquier precio de su corruptora influencia. Sin embargo, la introducción de estas radicales medidas de protección tiene como inevitable consecuencia una circunstancia a la que no se ha prestado la suficiente atención en la valoración dogmática de la encarnación. Al liberarse a la Virgen del pecado original, está privándosele también de toda su humanidad, y con ella de las dos notas comunes a esta última, el pecado y lo que se sigue de éste, es decir, la necesidad de ser redimido. El status ante lapsum de María
coincide en esencia con la existencia paradisíaca, es decir, pleromática y divina. Con la introducción de estas especiales medidas protectoras, María es elevada, por así decirlo, al estatus de una diosa, con lo que se pierde toda su humanidad. Ya no concebirá a su hijo en pecado, como el resto de las madres, y debido a ello, éste ya no será nunca un hombre, sino un dios. Nadie se ha percatado nunca de que tal cosa permite concluir que la encarnación de Dios no tuvo realmente lugar o se verificó solo en parte. Ninguno de los dos, ni la madre ni el hijo, son seres humanos reales. Los dos son dioses. Es indudable que estos preparativos redundan en una exaltación de la personalidad de María en un sentido masculino, pues gracias a ellos la Virgen es aproximada a la perfección de Cristo. Pero al mismo tiempo, estos preparativos suponen también una ofensa contra el principio femenino de la imperfección o completud, porque con su perfeccionamiento, este último queda reducido a ese pequeño resto que diferencia todavía a María de Cristo. Cuanto más se obliga al ideal femenino a asemejarse al masculino, menos oportunidades tiene la mujer para compensar los esfuerzos masculinos en pos de la perfección. Surge así un estado masculino ideal, sobre el que, como veremos, pende la amenaza de una enantiodromía. Más allá de la perfección no hay ningún camino que conduzca hacia el futuro, a no ser el de un retorno, es decir, el de un derrumbamiento del ideal, lo cual podría haberse evitado con el ideal femenino de la completud. Con el perfeccionismo yavista, el Antiguo Testamento prosigue en el Nuevo, pero aunque se hayan tributado todo tipo de reconocimientos y honores al principio femenino, este continúa aún oculto bajo el manto de la hegemonía patriarcal, ni que decir tiene que volverá a hacerse oír. El primer hijo de Adán y Eva, los padres primigenios, corrompidos por Satán, fue un fracaso, un eidolón de Satán. A Dios solo le fue grato su hermano menor, Abel. En Caín la imagen de Dios estaba deformada. En Abel, en cambio, esa misma imagen estaba mucho menos distorsionada. Así como el Adán original fue concebido a imagen de Dios, el hijo feliz de Dios, el modelo ejemplar de Abel, sobre el que, como vimos, no contamos con ningún documento, constituye la prefiguración del hombre Dios. De este último sabemos positivamente que, como Logos es preexistente, coeterno y aún consubstancial con Dios. Por ello, se puede considerar que Abel sería un prototipo imperfecto del Hijo Divino que ha de ser engendrado ahora en María. Así como el hombre primigenio, Adán, responde al primitivo intento de Yahvé por crearse un equivalente ctónico. Yahvé persigue ahora un objetivo similar, pero sustancialmente más perfeccionado. A este fin se enderezan las extraordinarias medidas de precaución mencionadas antes. El nuevo Hijo Cristo será como Adán, un hombre ctónico, es decir, capaz de sufrir y perecer. Pero por otro lado, a diferencia de Adán, este hombre ya no será una simple imagen, sino Dios mismo, un Dios engendrado por su Padre, y un Hijo en el que el Padre rejuvenece. Como Dios, Cristo ha sido siempre Dios, y como Hijo de María, la cual, como hemos visto, es una imagen de la Sofía, Cristo es el Logos, el cual, al igual que la Sofía, es un artífice de la creación, como afirma el Evangelio de San Juan. La mitología da fe mediante testimonios muy diversos de esta identidad entre la Madre y el Hijo. Aunque el nacimiento de Cristo constituye un acontecimiento único e histórico, en la eternidad ese acontecimiento ha existido desde siempre. Para el profano en estas cuestiones la idea de que un acontecimiento intemporal y eterno sea idéntico a un acontecimiento histórico único
supone siempre una dificultad. No obstante, ha de acostumbrarse a la idea de que el tiempo es un concepto relativo, y en cuanto tal, un concepto al que en definitiva sería preciso agregar, a fin de completarlo, la idea de que todos los procesos históricos gozan simultáneamente de una existencia pleromática o similar a la del estado intermedio que los tibetanos llaman bardo. Lo que existe en el pleroma como un proceso eterno se manifiesta a la vez en el tiempo a la manera de una secuencia aperiódica, es decir, como un suceso que se repite en un gran número de ocasiones sin sujetarse a un patrón regular. Por nombrar un solo ejemplo, Yahvé tiene dos hijos, uno bueno y otro malo. A este prototipo responden Caín y Abel, pero también Jacob y Esaú, y en todo tiempo y lugar el motivo de los hermanos enfrentados, el cual continúa todavía hoy sembrando la discordia en las familias y dando que hacer a los psicoterapeutas en todas las variantes posibles. También sería posible citar ejemplos igualmente variados e igualmente instructivos de las dos mujeres, desde siempre prefiguradas en la eternidad. Por ello, cuando este tipo de fenómenos se manifiestan en variantes modernas, lo que debe verse en ellos no son simples incidentes personales, caprichos o casuales idiosincrasias particulares, sino el proceso pleromático diversificado en hechos temporales independientes que constituye un componente o aspecto indispensable del drama divino. Cuando Yahvé creó el mundo de la materia originaria, la llamada nada, no pudo hacer otra cosa que introducirse clandestinamente a sí mismo en la creación. Dios está en todos y cada uno de los fragmentos de que se compone esta última. De este hecho está convencida desde hace mucho tiempo toda teología racional, y sobre él descansa la convicción de que es posible conocer a Dios en su obra. Cuando digo que la divinidad no pudo hacer otra cosa que, esta afirmación ha de interpretarse en sus justos términos. Su objetivo no es limitar la omnipotencia divina, sino, antes al contrario, reconocer que todas las posibilidades están incluidas en Dios, y que por ello no hay otras posibilidades fuera de las que le expresan. El mundo entero es Dios, y Dios está en el mundo entero desde el principio. En tal caso, ¿para qué el gran espectáculo de la encarnación?, se preguntará uno sorprendido. No hay duda de que Dios está de facto en todas las cosas, pero pese a todo tiene que faltar algo, porque de lo contrario no se explicaría la prevención y el cuidado con los que ha de escenificarse esta, por así llamarla, segunda entrada en la creación. Puesto que la creación es universal, comprende las nebulosas estelares más alejadas y abraza también la vida orgánica en todas sus infinitas y potenciales variaciones y diferenciaciones. La idea de un déficit se impone con dificultades al espíritu. Que Satán haya introducido clandestinamente en todas partes sus corruptoras influencias no deja de ser lamentable por múltiples razones, pero en lo esencial no hace en absoluto al caso. La pregunta que hemos formulado no es fácil de contestar. Como es natural, nos faltará quien diga que Cristo tuvo que manifestarse para redimir del mal a la humanidad. Pero quien se detenga a considerar que el mal fue introducido en el mundo por primera vez por las insinuaciones de Satán y que Satán es quien sigue introduciéndolo a todas horas en él por medio de sus conjuros, no se le escapará que con diferencia lo más sencillo sería que Yahvé llamara al orden enérgicamente y de una vez por todas a este practical joker, eliminando así sus perniciosas influencias y con ellas las raíces del mal. En tales circunstancias ya no sería necesario organizar un acontecimiento tan específico como el de la encarnación, con todas las imprevisibles consecuencias que una encarnación divina acarrea consigo. Piénsese por un momento en lo que significa que Dios se haga hombre. Se trata nada más y nada menos que de una transformación de Dios,
de una transformación que revoluciona el orden del mundo. Significa algo similar a lo que en su momento significó la creación, es decir, una objetivación de Dios. Entonces Dios se reveló únicamente en la naturaleza. Ahora, en cambio, quiere más específicamente todavía hacerse hombre. Por supuesto, hay que decir que siempre ha existido una tendencia en esta dirección. Así, por ejemplo, cuando los hombres, que evidentemente fueron creados antes que Adán, hicieron su aparición junto a los mamíferos superiores, Yahvé creó, en un día distinto y por medio de un acto creador especial, un hombre que fuera imagen suya. Yahvé tomó personal posesión del pueblo, es decir, de los descendientes de Adán, y llenó, de cuando en cuando, con su espíritu a profetas nacidos en él. Todos estos son meros acontecimientos preparatorios y signos de una tendencia a la encarnación que anida en el interior de la esencia divina. En la omnisciencia, sin embargo, el conocimiento de la naturaleza humana de Dios o de la naturaleza divina del hombre ha existido desde siempre. Por ello, mucho antes de la redacción del Génesis, tropezamos ya con testimonios de dichos conocimientos en los documentos del Antiguo Egipto. Estas insinuaciones y prefiguraciones de la encarnación pueden parecernos todo lo incomprensibles o superfluas que queramos, pues en definitiva toda la creación, verificada ex nihilo, es Dios y no está hecha sino de Dios, por lo que el hombre, como toda otra criatura, tiene que ser forzosamente una concreción de Dios. Pero las prefiguraciones no son en sí mismas hechos creadores, sino simples etapas en un proceso de toma de conciencia. Tuvo que pasar mucho tiempo para que nos diéramos cuenta, o nos encontremos todavía en trance de hacerlo, de que Dios es lo real en cuanto tal, y por ende, y no en último lugar, hombre. Esta progresiva toma de conciencia constituye un proceso secular. A la vista del enorme problema con el que vamos a enfrentarnos, me ha parecido oportuno dar comienzo a mi exposición con este excurso sobre los acontecimientos pleromáticos. ¿Cuál es, sin embargo, la verdadera razón de la encarnación como suceso histórico? Con el fin de responder a esta pregunta es preciso que demos un largo rodeo. Como vimos, Yahvé parece experimentar una cierta aversión a hacer uso de su saber absoluto en detrimento de su dinámica omnipotente. El caso más instructivo a este respecto está representado seguramente por su relación con Satán. Los hechos transmiten una y otra vez la impresión de que Yahvé no está al corriente de las intenciones de su Hijo. Sin embargo, tal cosa obedece a que Yahvé no presta atención a su omnisciencia, fenómeno que cabe explicar figurándose que Yahvé se habrá visto hasta tal punto fascinado y absorbido por sus sucesivos actos creadores como para olvidarse de su absoluto saber. Es del todo comprensible que la mágica materialización de los objetos más diversos, que hasta entonces no habían disfrutado en ningún momento y lugar de semejante concreción, haya sido causa para Dios de un infinito arrobo. La Sofía parece recordarlo muy bien al decir que, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como su hijo querido, y era su alegría cotidiana. De esta orgullosa alegría del Creador se hace todavía eco el libro de Job, cuando Yahvé llama la atención de su siervo sobre los grandes animales que ha sido capaz de crear. Ahí tienes al hipopótamo, a quien hice como a ti. Es la primicia de las obras de Dios, creado para ser señor de sus congéneres. Todavía en los días de Job, la infinita grandeza y magnificencia de su creación entusiasman a Yahvé. A su lado, ¿qué importancia pueden tener las chanzas de Satán o las lamentaciones de los hombres a los que hizo como al hipopótamo, aunque sean portadores de su imagen?
Yahvé parece haberse olvidado por completo de lo que esta última significa, porque de lo contrario, no habría ignorado tan radicalmente la dignidad humana de Job. En realidad, lo único que nos permite apreciar que la omnisciencia ha empezado a ejercer un influjo digno de este nombre es el comportamiento de Yahvé con los cuidadosos y previsores preparativos que rodean el nacimiento de Cristo. Se hace notar un cierto regusto universalista y filantrópico. En comparación con los hijos de los hombres, los hijos de Israel retroceden en cierto modo a un segundo plano, y desde los días del libro de Job tampoco oímos nada más de nuestras nuevas alianzas. Lo importante ahora son las declaraciones sapienciales, junto a las que hace notar su presencia una verdadera novedad, los mensajes apocalípticos. Hay aquí una alusión a actos metafísicos de conocimiento, es decir, a contenidos inconscientes constelados que están a punto de irrumpir en las conciencias. En todo ello está operando el brazo caritativo de la Sofía. Si examinamos la conducta observada por Yahvé hasta la reaparición de la Sofía, un hecho incuestionable llamará nuestra atención: la inferior conciencia que acompaña sus actos. Una y otra vez se echa de menos la presencia de la reflexión y el recurso de la omnisciencia. La conciencia de Yahvé no parece ir más allá de una primitiva awareness, término para el que, por desgracia, no contamos con un equivalente en alemán. Para traducir este concepto podemos recurrir a una paráfrasis y hablar de una conciencia meramente perceptiva. La awareness no sabe nada de reflexión o modalidad. La awareness se limita a percibir, y a la hora de actuar lo hace de una manera ciega, es decir, sin que el sujeto, cuya existencia individual no plantea problemas, participe consciente y reflexivamente en la acción. En la actualidad, de aludir a este estado en términos psicológicos, lo calificaríamos de inconsciente, y de hacerlo en términos jurídicos apelaríamos, a fin de esclarecer su significado, a casos de irresponsabilidad o enajenación mental. Pero el hecho de que la conciencia no realice actos mentales no prueba que estos no existan. Lo que sucede es que discurren en un plano inconsciente, tornándose perceptibles de forma indirecta en sueños, visiones, revelaciones y alteraciones instintivas de la conciencia, es decir, en fenómenos de cuya naturaleza se desprende que todos esos actos proceden de un saber inconsciente y son el resultado de juicios y razonamientos inconscientes. Algo similar sale a nuestro encuentro en la curiosa modificación que se produce en la conducta de Yahvé después del episodio con Job. Es indudable que de entrada Yahvé no se ha percatado de la derrota moral que ha sufrido a manos de su siervo. No obstante, este hecho ha formado desde siempre parte integrante de su omnisciencia, por lo que no sería inconcebible que este saber lo hubiera inducido inconscientemente a conducirse con cada vez menos escrúpulos con Job, a fin de tomar conciencia de algo en su enfrentamiento con él y hacerse de este modo con un conocimiento nuevo. Satán, a quien no sin razón se atribuyó más tarde el nombre de Lucifer, no ignoraba cómo hacer un mejor y más frecuente uso de la omnisciencia que su padre, y parece haber sido el único entre los hijos de Dios capaz de asumir tales iniciativas. En cualquier caso, él fue quien sembró el camino de Yahvé de todos esos incidentes imprevistos, de los que la omnisciencia sabía que eran necesarios y aún indispensables para que el drama divino pudiera evolucionar y alcanzar su culminación. Entre ellos se cuenta el decisivo caso de Job, que nunca hubiera tenido lugar de no ser gracias a su intervención. La victoria del vencido y abatido por un poder abusivo es patente. Job era moralmente superior a Yahvé y en este sentido, la criatura había cobrado ventaja sobre el Creador.
siempre que un suceso externo roza un saber inconsciente, es posible tomar conciencia de este último. Uno comprende entonces el suceso como un déjà vu y se acuerda de un saber preexistente acerca de él. Algo similar ha debido sucederle a Yahvé. Actuar como si la superioridad moral de Job no hubiera quedado demostrada ya no es una opción, y en la situación de este modo generada, es absolutamente indispensable detenerse a reflexionar y meditar. Esta es la razón de que intervenga la Sofía. La Sofía sirve de sostén a esa reflexión indispensable, posibilitando de esta manera que Yahvé se resuelva a hacerse hombre. Su intervención se ve seguida por una decisión preñada de consecuencias. Yahvé abandona su anterior y primitivo estado de conciencia al reconocer de forma indirecta que el hombre Job es moralmente superior a él y que como consecuencia de ello él está obligado a recuperar la ventaja perdida con respecto al ser del hombre. Si Yahvé no hubiera tomado esta decisión, habría entrado en flagrante contradicción con su omnisciencia. Yahvé tiene que hacerse hombre porque ha sido injusto con el hombre. Yahvé sabe como guardián de la justicia que toda injusticia ha de ser expiada, y la sabiduría sabe que sobre Yahvé impera también la ley moral. Dado que su criatura ha cobrado ventaja sobre él, tiene que renovarse. Pero puesto que nada puede suceder en ausencia de un modelo preexistente, ni siquiera la creatio ex nihilo, la cual está de todos modos obligada a acogerse al acervo eterno de imágenes de la fantasía del artífice, es preciso considerar de inmediato dos modelos del Hijo que ha de ser engendrado. Por un lado, el de Adán, si bien solo dentro de ciertos límites, por otro, el de Abel, en este caso en mayor medida. La limitación del primero consiste en que Adán, a pesar de ser ya antropos, es sobre todo criatura y padre. La ventaja de Abel consiste en ser el hijo grato a Dios y en haber sido engendrado y no creado directamente. En contrapartida, Abel cuenta con la desventaja de que la violencia ha puesto fin prematuro a su vida, con excesiva premura como para que haya podido dejar hijos y mujer tras de sí, cumpliendo así plenamente el verdadero destino de los seres humanos. Abel no es propiamente el arquetipo del hijo grato a Dios, sino que es ya una imagen, pero en cuanto tal, la primera que conocemos por la Sagrada Escritura. Del destino de los dioses condenados a una muerte temprana, contamos ya con testimonios en las religiones paganas de la época, al igual que el del fratricidio. Por ello, sería difícil que nos equivocáramos al suponer que el destino de Abel nos remite a un acontecimiento metafísico en el que los protagonistas fueron Satán y un hijo luminoso de Dios, más devoto a su padre. Con dicho acontecimiento nos familiarizan ya las tradiciones egipcias. Como hemos dicho ya, no es posible pasar por alto la desventaja ejemplar del tipo de Abel, pues es parte integrante del drama mítico filial, como ponen de manifiesto las diversas variantes paganas de este motivo. El breve y dramático discurrir del destino de Abel puede muy bien oficiar de paradigma de la vida y la muerte de un Dios encarnado. Vemos, por tanto, que la razón inmediata de la encarnación reside en la exaltación de Job y su meta, en la diferenciación de la conciencia de Yahvé. Para ello ha sido preciso pasar por una situación extremadamente crítica, una peripecia llena de alternativas afectivas. De lo contrario, en efecto, no es posible acceder a un nivel superior de conciencia. En lo que toca al futuro nacimiento del Hijo de Dios junto al prototipo propiamente bíblico, el de Abel es preciso tener en cuenta un modelo del que se tiene constancia desde hace mucho tiempo ya y que ha venido siendo transmitido a la posteridad por la tradición, la vida del héroe. El Hijo de Dios, en efecto, ya no será un simple Mesías nacional, sino un Redentor universal, y en este sentido es necesario prestar atención
a lo que los mitos o revelaciones paganas tienen que decirnos sobre la vida de un varón señalado por los dioses. El nacimiento de Cristo comparte con el modelo heroico un buen número de características habituales en este tipo de narraciones. La concepción de la criatura es anunciada con antelación. El niño es engendrado por la divinidad en el seno de una virgen. El alumbramiento coincide con la triple connutio máxima bajo el signo de Piscis, signo con el que a su vez comienza justamente el nuevo eón. El recién nacido, del que trasciende que está llamado a ser rey, es objeto de una persecución, y sus padres se ven obligados a huir y ocultarse. El nacimiento se verifica en un entorno sencillo, etc. El motivo del precoz desarrollo del héroe cobra expresión en el episodio con los doctores de la ley en el templo, mientras que de la ruptura de los lazos con la madre cabría asimismo citar algunos ejemplos. Que el carácter y el destino del Hijo encarnado de Dios revistan un particular interés no tiene nada de misterioso, pero a 2000 años de distancia de lo sucedido, reconstruir la biografía de Cristo partiendo de las tradiciones conservadas arroja una tarea de harto difícil cumplimiento, ya que no disponemos ni de un solo texto que muestre la más mínima deferencia hacia las modernas exigencias de la historiografía. Los hechos de los que cupiera verificar su historicidad son extraordinariamente escasos, y el material que podría tener un interés biográfico, y del que cabría servirse para reconstruir un itinerario vital libre de contradicciones, o un carácter de algún modo verosímil, resulta insuficiente para abordar dicho cometido. Ciertas autoridades teológicas pensaron que el hecho de que en última instancia se derivarían todos estos problemas estriban la imposibilidad de separar la escatología de la biografía y la psicología de Cristo. Lo escatológico se resumiría aquí fundamentalmente en la tesis de que Cristo fue hombre y Dios a un tiempo y padeció por ello un destino a la vez humano y divino. Las dos naturalezas se interpretan de tal modo que cualquier ensayo por separarlas se salda con la mutilación de ambas. La divinidad cubre al hombre con su sombra y en el hombre como personalidad empírica apenas si es posible penetrar. Tampoco los recursos epistémicos de que se sirve actualmente la psicología son capaces de aclarar todas estas oscuridades. Cualquier ensayo por destacar un rasgo de los demás, en aras de la claridad, lesiona otro rasgo igual de esencial para la dimensión humano-divina. Lo cotidiano se halla hasta tal punto entrelazado con lo milagroso y lo mítico que uno nunca llega a estar seguro de cuáles son realmente los hechos. Pero lo que sin duda resulta más perturbador y desconcertante es que sean precisamente los textos más antiguos, es decir, los paulinos, los que menos interés parecen abrigar por la existencia humana concreta de Cristo. En cuanto a los evangelios sinópticos, de ellos solo puede decirse que su carácter es más bien propagandístico que biográfico, por lo que en este sentido son también insatisfactorios. En lo que concierne a la dimensión humana de Cristo, si cabe en absoluto hablar de un aspecto intrínsecamente humano, el primero en destacar sería sin duda su filantropía. Este rasgo aparece ya insinuado en la relación de María con la Sofía, y a continuación, en singular medida, en el hecho de que la Virgen conciba por obra del Espíritu Santo, cuya naturaleza femenina está personificada por la Sofía, pues ésta es el modelo histórico inmediato, simbolizado por la paloma del Espíritu Santo, el ave de la diosa del amor. En la mayoría de los casos, la diosa del amor es también la madre del Dios condenado a una muerte temprana. La filantropía de Cristo, sin embargo, se ve limitada en no despreciable medida por una cierta tendencia predestinacionista, que en ocasiones le mueve incluso a regatear su saludable revelación a los no elegidos. Si se interpreta la doctrina
de la predestinación al pie de la letra, es muy difícil comprenderla dentro del marco del Evangelio cristiano, pero si se la concibe psicológicamente como un recurso con el que conseguir un determinado efecto, a nadie le sorprenderá que la alusión a la predestinación sea causa de un sentimiento de distinción. Cuando uno sabe que ha sido escogido por la elección y la intención divinas desde el comienzo del mundo, se siente liberado de la debilidad e insignificancia de la existencia humana corriente e investido de la dignidad e importancia de alguien que participa en el drama divino cósmico. Con ello, el hombre es transportado a la presencia de Dios, cosa que responde a la perfección al sentido y las intenciones del mensaje evangélico. Junto a su amor a los hombres, en el carácter de Cristo se hace notar un cierto ánimo colérico, e igualmente, como suele ocurrir en las naturalezas emotivas, una falta de autorreflexión. En ninguna parte se observará algo que dé motivos para pensar que Cristo fuera alguna vez para sí causa de asombro o sorpresa. Cristo no parece haberse enfrentado nunca consigo mismo. Esta regla solo conoce una significativa excepción: el desesperado grito en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí alcanza su esencia humana la divinidad, es decir, en el momento en que Dios vive en propia carne lo que significa ser un hombre mortal, y experimenta lo que hizo padecer a su fiel siervo Job. Aquí se da respuesta a Job, y como cualquiera puede ver, este momento supremo tiene en sí mismo tanto de divino como de humano, tanto de escatológico como de psicológico. También aquí, en el momento en que se puede percibir plenamente al hombre, está presente el mito divino con igual contundencia, y ambas cosas son una y la misma. ¿En qué sentido puede quererse desmitificar en este punto la figura de Cristo? Un intento racionalista de esta naturaleza vaciaría a esta personalidad de todo su misterio, y lo que quedaría ya no sería el nacimiento y el destino de un Dios en el tiempo, sino un maestro religioso de que apenas contaríamos con testimonios históricos, un reformador judío al que se hizo pasar por el tamiz del helenismo, y no se comprendió, un Pitágoras, por ejemplo, o por lo que a mí concierne un Buda o un Mahoma, pero en ningún caso un hijo de Dios o un Dios encarnado. Por lo demás, parece que nadie se ha parado a pensar en las reflexiones a que daría necesariamente lugar un Cristo hasta tal punto desinfectado de escatología. Hoy en día existe una psicología empírica que no deja de estar ahí, a pesar de que la teología haga todo lo posible por ignorarla, y esta psicología podría muy bien examinar con lupa determinadas declaraciones de Cristo. Si se priva estas afirmaciones de sus vínculos con el mito, solo queda explicarlas en términos personales. Pero ¿a qué conclusión habría que llegar si se reduce a una psicología personal una afirmación como por ejemplo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí? Obviamente a la misma a la que llegaron los parientes de Jesús en su ignorancia de la escatología. ¿Qué es una religión sin mito, cuando su función de tener alguna no es otra que unirnos con el mito eterno? En virtud de estas evidentes imposibilidades, se ha supuesto, como respondiendo a una cierta impaciencia con el difícil material empírico, que Cristo sería únicamente un mito, lo que en este caso significa nada más que una ficción. Pero el mito no es una ficción. El mito consiste en hechos que se repiten constantemente y que pueden ser observados una y otra vez. El mito acontece en el hombre, y los hombres pueden vivir un destino mítico igual de bien que los héroes griegos. El hecho de que la vida de Cristo sea en gran medida un mito no le priva de un ápice de su realidad. Por mi parte diría más bien que todo lo contrario, porque el carácter mítico de una vida expresa justamente su validez universal humana. Psicológicamente es del todo posible que lo inconsciente o un arquetipo se adueñen por completo de una persona y determinen su destino hasta en los detalles más insignificantes. A la vez,
pueden hacer acto de presencia fenómenos paralelos objetivos, es decir, no psíquicos, que representan igualmente al arquetipo. En casos como este, parece como si el arquetipo hubiera cobrado realidad por partida doble, es decir, psíquica y objetivamente, en el individuo y fuera de él. Pero la cuestión no es que lo parezca, sino que es realmente así. Sospecho que Cristo fue una personalidad de estas características. La vida de Cristo es tal como debe ser la vida de alguien que es Dios y hombre a un tiempo. Es un symbolum, una reunión de naturalezas heterogéneas, algo así como si se hubiera fundido a Job y a Yahvé en una sola personalidad. La intención de Yahvé de hacerse hombre, a consecuencia de su enfrentamiento con Job, se cumple en la vida y la pasión de Cristo.